Hola, soy Lidia Moya y os quiero dar la bienvenida a mi canal de cosmética natural. Hoy quiero enseñarte cómo hacer un agua de rosas. Para prepararla, lo primero que necesitas es recoger unas cuantas rosas. Yo he elegido estas de color rojo. Estas y las color rosa son las que más aroma tienen. Selecciona los pétalos y límpialos cuidadosamente con agua, ya que pueden tener algo de polvo y algún insecto. Una vez tenemos todos los pétalos bien limpios, los sacamos y los dejamos escurrir o los secamos con un papel absorbente. El agua de rosas se utiliza como remedio natural con antioxidantes que rejuvenecen la piel y que ayudan a la cicatrización y al tratamiento de las manchas, estrías y arrugas. Cuando tenemos todos los pétalos completamente secos, podemos ponerlos en un recipiente o en una olla. Tengo preparado medio litro de agua destilada ya hirviendo y se la voy a poner a los pétalos de rosa y los voy a dejar infusionar durante unos 10 minutos. Voy a cubrir totalmente con el agua hirviendo los pétalos y para evitar que se escapen los aceites esenciales lo voy a cubrir con film transparente. El agua de rosas tiene muchísimas propiedades, entre ellas mejora la calidad del cabello. Contiene componentes nutritivos e hidratantes que actúan sobre la caspa y estimulan el crecimiento y evitan su caída. Utilizándola sobre la piel, elimina impurezas, limpia en profundidad controlando el exceso de grasa. Es perfecta para todo tipo de pieles, tanto grasas como secas. Retrasa el envejecimiento y disimula las líneas de expresión. Una vez han pasado los 10 o 15 minutos, podemos destaparla. El olor que desprende al destaparlo es increíble. Prepara un recipiente y un colador para poder filtrar el tónico. Otra de sus propiedades es que es antiinflamatoria y reduce el enrojecimiento de la piel. Es muy buena para tratar el acné o la dermatitis. Una vez hayas pasado todo por el colador, deja reposar al menos 24 horas en la nevera. Yo voy a conservarla de tres maneras diferentes. Una es poniéndola con glicerina al 50%. Tengo aquí este botecito y voy a rellenarlo hasta la mitad. El bote lo tengo esterilizado previamente para evitar que nazcan bacterias y nos echen a perder el producto. Ahora con agua de rosas rellenamos hasta arriba. La glicerina, aparte de ayudarnos a conservar el producto, va a aportarle un extra de suavidad al producto. Ahora cierra el bote y agita bien hasta que todo quede bien mezclado. Ya está lista para usar y la puedes aplicar en cara, manos o en el cuerpo entero. La glicerina le da un aporte extra de hidratación. Ayuda a mantener la humedad en la piel. Otra manera de conservar el agua de rosas es con zumo de limón. Añade el zumo de limón con ayuda de un embudo y utiliza un colador para evitar que caiga pulpa. Con 3 o 4 gotas es suficiente. Mezcla bien y guárdalo en la nevera. Aguantará unos 10 o 15 días. Otro producto que podemos utilizar para conservar nuestro tónico es el Saromix 705. He apartado 100 ml del tónico de rosas y voy a añadirle 5 o 6 gotitas de Saromix.
Es un conservante de origen natural que protege las formulaciones cosméticas de bacterias, hongos y levaduras. Una vez añadido, remueve bien y ya está listo para envasar. Estos botecitos pequeños son ideales porque los podemos guardar en la nevera o en el congelador y podemos ir sacándolos poquito a poco. Si lo guardamos en el congelador nos aguantará muchísimo más. Tenemos 4 opciones de conservación. La primera es mezclar al 50% con glicerina, que además nos aporta un extra de hidratación. La segunda con zumo de limón nos aguantará unos 15 días si la guardamos en la nevera. Si no quieres añadir ningún conservante, recomiendo ponerla en envases pequeños y congelarla, ya que como mucho aguantará 10 días. Y por último podemos añadirle el Saromix 750, que alargará considerablemente su vida útil. Espero que este vídeo te sea de ayuda y le saques todo el partido posible a las rosas de tu jardín. Te invito a que la hagas y me dejes tu comentario con tu experiencia. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y por supuesto me encantaría ver tu like. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo.